Gloria a Dios, Dios bendiga a la pastora Amanda. Dios bendiga a cada uno de los que estamos en este lugar. Gloria a Dios, hoy hemos venido a oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, yo le invito a buscar en su Biblia en el libro de Salmos, número 100. Gloria a Dios. Salmo 100. Y vamos a leer el versículo 3. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, cuando lo tenga pueden decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos el Hijo del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Amén. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero Dios, el título de esta palabra me la dio el Señor y el título es: el hombre, creación de Dios. Levante su mano. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Dios mío, tu palabra, Dios mío, que es como espada de dos filos, Señor. Dios mío, penetra, Señor, hasta partir los huesos, los tuétanos, las coyunturas, Padre amado. Dios mío, que discierna los pensamientos, Dios, la intención del corazón, Padre mío. Sea su palabra sobre su pueblo, mi rey. Dios mío, trae espíritu de revelación, Señor. Abre nuestro entendimiento, mi rey. Padre, lo pedimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hemos leído en el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 3. Gloria a Dios. El salmista David comienza hablando y exhorta al pueblo a alabar al Señor. El Salmo 100 es una exhortación para que el pueblo alabe al Señor. Y dice: reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La Biblia declara en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en el capítulo 2, versículo 7 dice que lo formó del polvo de la tierra. Le dio forma. Y dice la Escritura que Dios lo forma del barro, del polvo. Y sopla aliento de vida en el hombre. Y la Escritura dice que fue el hombre un ser viviente. Este primer hombre llamado Adán, a quien Dios formó. Nótese que cuando Dios comienza a hacer todas las cosas, cuando Dios crea los cielos, la tierra, todo lo que existe, lo hizo con la palabra. Dios habló y fue formado. Pero con el hombre, Él con sus manos lo formó. ¿Y a quién Dios, aparte del hombre, a qué otro ser le dijo Dios: hagamos a nuestra imagen y semejanza? Sino solamente al hombre. Y la Biblia declara que Dios coloca al hombre para que señoree sobre los peces del mar, sobre todo lo que existe, y le dio una tarea. Lo colocó en el huerto para que Él colocase el nombre a todas las especies. Dios lo formó con sus manos. Y cuando nosotros miramos la creación de Dios, la Biblia declara, o lo dice el salmista David en el Salmo 19,
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. El salmista David había encontrado una forma visible de ver a Dios por medio de la creación. Y es tremendo porque el salmista David habla misterios. Fíjense ustedes lo que dice el Salmo 139. Gloria a Dios, del versículo 13 a 18. Usted que trajo su Biblia, vamos a leer este salmo. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Fíjense lo que dice este salmo. El salmista David está hablando un misterio, porque él sabía que Dios lo había formado desde el vientre, y aún más que Dios lo había visto desde el vientre. Estamos hablando de David, que fue 900 años aproximadamente antes de Cristo, donde no se podía saber cómo se formaba una vida en el vientre de una mujer. Anteriormente no se conocía cómo sucedía este proceso. Pero de una cosa estaba seguro David, es que Dios lo había visto, de que Él lo había formado desde el vientre. Pero hay algo más tremendo, porque cuando David dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay algo dentro del ser humano que es el ADN. Se llama el ácido desoxirribonucleico. Y este contiene la información genética. Y los científicos han descubierto que este código es el que da forma al ser humano. Y está compuesto de 4 letras, que son los componentes que tiene el ADN. Pero ¿cómo David conocía esto? ¿Cómo es posible que David supiera que lo que compone el ser humano, que el ser humano viene con un código, que el ser humano viene escrito en su ADN? ¿Cómo lo supo? Por revelación. Y todos sabemos que Dios ha escrito dentro del hombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando nosotros comenzamos a estudiar el cuerpo humano, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Porque el ser humano está compuesto
sistemas bien organizados que cumplen una función, que tienen una finalidad. Recuerdo que cuando yo estaba en tercer grado, había una profesora que nos mandó a escribir y nos mandó a escribir como si fuera un libro. Ella dijo, bueno, el título de lo que ustedes van a hacer se llamaba Conociendo cómo soy, aprendo a cómo cuidarme. Ese era el título, estaba un poco largo, pero más largo era el trabajo. Porque nosotros teníamos que descomponer el cuerpo humano en sistemas. El sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema nervioso, todos los sistemas. Y eso yo recuerdo que yo pasé como 2 meses escribiendo, haciendo los dibujos. Y yo no sabía que el cuerpo humano contenía todas esas cosas. Y es tremendo porque conocer el cuerpo humano nos ayuda a conocer al autor de esa obra. Conociendo la obra que Dios hizo, nos muestra al autor. Y hay cosas tan tremendas en el cuerpo humano. El ADN es una de ellas. Porque contiene todas las instrucciones. Y los científicos dicen que es el libro de la vida dentro del hombre. Y otra cosa que llama la atención es que el hombre tiene 2 ojos. Y estos 2 ojos están compuestos de átomos. Los átomos son las partículas más pequeñas. Y tiene alrededor de 100 billones de átomos que contienen las células fotorreceptoras de los ojos. Y hacen la comparación de que hay más átomos en los ojos humanos que estrellas en la Vía Láctea. Fíjense ustedes, hay más átomos en nuestros ojos que estrellas en la Vía Láctea. Y una sola cosa podemos decir cuando estudiamos todas estas cosas. Solamente podemos decir, como dijo el salmista David, cuán asombrosas son tus obras, oh Señor, y cuán innumerables son. Si yo las sumara, no podría, porque son incontables tus maravillas. 100 millones, hermanos, es algo, una cantidad tan extremadamente larga que nuestro cerebro no la puede procesar. Nosotros no podemos procesar esa cantidad. Aunque intentemos, no hay nada conocido que nosotros podamos igualarnos. Los científicos lo compararon con la Vía Láctea. Pero dentro de cada uno de nosotros Dios puso algo especial. Fíjense el cuidado que tiene el Creador contigo, con nosotros. Fíjense la cantidad de detalles que puso el Creador en un ser. Y somos nosotros que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, que somos llamados a testificar de las maravillas. Usted es un milagro. Usted fue creado por la mano de Dios en el vientre de su madre. Usted es un milagro andante. Usted no es el resultado de una explosión. Usted no es el resultado de una casualidad. Usted fue hecho por la mano de Dios. Porque Dios te formó. Porque Él te hizo. Y cuando David contemplaba la creación, podía darse cuenta de cuán grandes son las obras del Señor. Podríamos hablar acerca de que cada ser humano es único. Y lo podemos ver en los registros, ¿verdad?, de las huellas digitales, que no hay una igual, es irrepetible.
Aún los científicos hace poco descubrieron también que las pupilas de los ojos son únicas. Y fíjense ustedes cómo el Señor tiene cuidado de su creación. En Isaías dice, hablando acerca de las estrellas, dice que el Creador saca y cuenta su ejército. Y dice que a todas llama por su nombre y ninguna le falta. Tal es la grandeza de su poder. Tal es la mente creadora de Dios. Hermano, las estrellas no se pueden contar. Por algo el Señor, cuando le dice a Abraham, le dice: tu descendencia será innumerable como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que es innumerable. Un número que no podemos ni siquiera imaginarnos. Tal es el conocimiento del Altísimo. El sello de la creación puesto por Dios en este mundo. La tierra grita, todos los elementos de la creación, todas las criaturas gritan a Dios, que Él es el soberano de toda la creación. Toda la tierra, todo lo que existe fue creado por Dios y para Él. Y lo dice la Escritura, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es el que llena todo y en todo Él es el que sustenta todas las cosas. Y todo Dios lo ordenó. Y todo está ordenado de tal forma que cada especie que vive dentro de un hábitat cumple una función. Todos los animales que fueron creados por Dios cumplen una función. ¿Y quién los enseña? ¿Cómo es que está programada la creación para coexistir en tal armonía? ¿Cómo es que se ordenan los átomos? Que es unas micropartículas tan pequeñas. ¿Cómo es que se ordenan de tal forma para dar vida al hombre? Solo podemos llegar a la conclusión que hay un autor detrás de esa obra, que hay un autor detrás de esa obra perfecta de Dios. Hermano, pudiéramos pasar toda la mañana hablando de las maravillas de Dios. Podríamos hablar de cualquier ciencia. Podríamos nosotros hablar, citar cualquier texto de cualquier científico y llegar a una misma conclusión de que Dios hizo todas estas cosas. Pero el salmista David, 900 años aproximadamente antes de Cristo, conocía estos misterios. Conocía estas cosas tan misteriosas. Yo no sé si a usted le llama la atención. Yo no sé si usted es curioso. De verdad yo no sé, porque yo creo que Dios puso algo en el hombre que lo lleva a descubrir. Dios puso algo dentro de nosotros que queremos llegar al fondo de las cosas. Queremos saber cómo ocurre. Por eso el resultado de que hayan tantos científicos y hagan pruebas para descubrir cómo funciona este mundo. Y muchos han quedado plasmados al ver la armonía de la creación. ¿Cuánto más, pueblo del Señor, nosotros nos
gozaremos y también buscaremos conocer a profundidad todas las cosas que fueron creadas por Dios. ¿Cuánto más nosotros, iglesia del Señor, buscaremos conocer y ahondar en estas cosas para conocer al autor de todas estas obras? Hace unos días nosotros compartíamos algo acerca de cómo está formado el universo y las leyes que rigen el universo. Estábamos hablando con el hermano Nelson y estaba mi mamá, la pastora Rogelio. Y hablábamos de todas estas cosas. Y cómo los científicos buscan la manera de ellos cuantificar o de llevar una cuenta de lo que sucede en el espacio exterior. Cómo ellos quieren buscar más allá de las galaxias para buscar respuestas. Y ellos se parten la mente analizando y buscando y sacando unas cuentas, hermanos, que no se puede. El ser humano no puede procesarlo. Hay algo que se llama notación científica. Y es algo que cuando un número pasa de muchos ceros, lo colocan 10 elevado a la 10. Porque es un número tan infinito que tendríamos que colocar muchísimos ceros. Pero ellos lo simplifican para poder procesar. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes cómo, cuán innumerables son todas estas cosas. Pero al hablar de la creación, el propósito de que hoy hablemos de la creación es para que conozcamos al Creador. El propósito no es para que ustedes se revienten la mente pensando en números y todas estas cosas, sino para que lleguemos a la conclusión que dijo el salmista David: cuán innumerable me soy la suma de todos ellos. Y hay tantas maneras que me han dicho que eres grande. Porque la creación grita tu nombre, Señor. Porque al mirar lo que hiciste en mí, puedo contemplar la hermosura del Creador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos saben que su Dios es grande? ¿Cuántos saben que Dios es hacedor de maravillas? Y hay algo que el Señor va a demandar a esta creación. Porque si no se ha dado cuenta el hombre de todas las obras que el Señor hizo, va a llegar un momento donde Dios, el que hizo todas estas cosas, va a pedir cuenta. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice el apóstol Pablo, introduciendo el evangelio a los romanos, les dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de decir: yo no conocí a Dios, porque la creación cuenta la grandeza del Creador. Porque va a llegar un momento donde todo ojo sabrá algún día que estuvo ignorando todas estas cosas. Pero el que el hombre ignore la creación, ignore el orden de todas estas cosas, ignore
perfección de lo que Dios creó, para decir en su corazón, Dios no existe, un día el Señor le va a decir, no tienes excusa, porque dentro de ti había puesto eternidad, pero tú no quisiste entenderlo. Hay algo que Dios puso en el hombre. El libro de Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no entiende la obra de Dios desde el principio hasta el fin, y quizás muchos lo ignoren hasta el final, pero un día sabrán que las cosas invisibles de Dios invisible estaban frente a tus ojos. Siempre estuvieron frente a ti. Siempre había algo en la creación que gritaba su nombre. Hay personas que se han empeñado en creer en su corazón que Dios no existe. Y la Biblia dice en el Salmo 54:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero todo el que es sabio y entendido conoce a Dios por medio de las cosas visibles. Todos nosotros podemos llegar a la conclusión de que verdaderamente hay tanta perfección en todo lo que Dios hizo que tiene que haber algo. Científicos estudiando el ADN dijeron que era un código, y de hecho el creador de Microsoft, Bill Gates, dijo que es tan avanzado el código genético que no existe un sistema tan avanzado. No existe un software, no existe nada de lo que la mente humana haya podido hacer que se iguale a este código dentro de cada ser. Y digo, si un hombre inteligente está detrás de la creación de un software, ¿cómo podemos nosotros creer que no hay alguien inteligente detrás de este? ¿Cómo nosotros podemos ignorar que hay un autor que puso un código dentro del hombre para formarlo? ¿Cómo es que nosotros podemos ignorar estas cosas? El salmista dijo que era un misterio cómo se formaban los huesos en el vientre de una mujer. Es un misterio cómo crecen los huesos, cómo se forman para dar vida a un ser. Él es quien ordenó todas estas cosas. Él ordenó todas estas cosas. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El orden de la creación, desde lo micro hasta lo más grande, que se llama macro, hasta lo macro, cuenta la grandeza de nuestro Dios y el cuidado que tiene por cada hombre. ¿Y cómo podemos nosotros excusarnos delante de Él? Porque esto es lo más tremendo, hermano, que todo está hecho de una forma que hasta un cielo. Y hasta un cielo se daría cuenta. Porque Dios habla de muchas maneras. Y dice la palabra que Dios se comunica con el hombre de muchas maneras. Lo hace por medio del sueño, lo hace por medio de la creación, porque el Salmo dice que por toda la tierra ha salido su voz. Si usted es cuidadoso, si usted presta atención, usted se va a dar cuenta de que todo habla de Dios. Solo tiene que estar atento para oírlo. Dios
puede hablar de tantas formas. Cuando el Señor me daba esta palabra, primero me dio el título. Ya el Señor me había dado este título hace tiempo, porque el Señor últimamente me da los títulos y después que me da la palabra. Y Dios me había dado hace ya varios años el título de Dios y la ciencia. Y yo digo, bueno, yo no voy a predicar esto, porque yo nunca lo he predicado aquí en la iglesia. Y cuando estoy orando, el Señor me da este título, me dice, hombre, creación de Dios. Y me dio todos los versículos. Y después me confirmó la palabra. Porque estábamos nosotros justamente hablando. No era precisamente lo mismo, pero sí pude entender que era confirmación de la palabra de Dios. ¿A cuánto les ha pasado así? Amén. Y es la forma de Dios dirigir. Y es tan tremendo porque la palabra de Dios tiene el poder sobre la creación. Volviendo otra vez al principio, ¿cuál es el orden de la creación? El orden de la creación es que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Y lo segundo es que Dios habló y fue hecho. De que la palabra que salió de la boca de Dios dio forma a todo lo que existe. La palabra. Y la palabra que sale de la boca de Dios tiene el poder para crear. Tiene el poder para llamar a la existencia lo que no existe a la existencia. Cuando Dios habla una palabra, por eso es que el orden de la fe es creer sin haber visto. Creer en el que tiene el poder para hacerlo, para verlo. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe nosotros entendemos que Dios creó todas las cosas visibles de lo que no se veía. Dios trajo a la existencia todo lo que hoy podemos ver, pero lo trajo de algo que no existía. Entonces, ¿por qué, hombre, no crees a la palabra de Dios? Y es el principio de la creación, y es el principio para traer lo que no existe a la existencia. ¿Por qué no crees a la palabra? Si ella tiene el poder, pasarán los cielos y la tierra, dice la Escritura, pero su palabra no pasará. Los cielos serán enrollados como un pergamino, como una cortina serán enrollados, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que nosotros vemos va a desaparecer. Todos los elementos van a desaparecer. Como está escrito en Apocalipsis, que Dios va a traer el juicio a esta creación. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que está anclado a la palabra, el que
cimentado en Dios va a permanecer para siempre. Yo le pido que se levanten esta mañana. Que levantes tus manos en esta mañana. Le pido que levantes sus manos. Y vamos a reverenciar al Dios de la creación. Yo le pido que usted cierre sus ojos. No deje que nada le distraiga. Toda distracción en el nombre de Jesús. Señor, acto a los espíritus en esta hora. Señor, los echo fuera por el poder de tu palabra, Señor. Dios mío, quemo, Dios mío, en tu nombre, Señor, lo que se levanta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sujeto a todo espíritu, Dios mío, a la palabra de tu poder, Señor. Reprendo a los demonios, Señor, en tu nombre. Hay poder en tu sangre. Señor, reprendo todo espíritu de estupor en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo echo fuera en esta mañana, lo echo fuera en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, Señor. Oh Dios mío, acércate a nosotros en esta mañana. Señor mío, así como estuviste con David, Señor, y ministraste estos misterios tan profundos. Señor, tan avanzado, Señor, más avanzado que toda ciencia, mi Rey. Dios mío, porque Él estaba en la fuente de la sabiduría, mi Rey amado. Señor mío, le fueron dados misterios ocultos, Señor. Dios mío, avanzados para aquel entonces, mi Dios amado, y aún para este tiempo, Señor, con la respuesta divina, Señor. Oh Dios mío, es por tu Espíritu, Señor, que recibimos la palabra, Dios mío. Padre, es por tu Espíritu que la palabra nos vivifica, Señor. Oh Dios mío, venga, Señor. Dios mío, a traer convencimiento en su palabra, Señor. Venga a resonar, Dios mío, el hombre, Señor, que ciertamente es polvo, mi Señor. Y en el polvo es, Señor, y al polvo volverá, Señor. Pero tú pusiste algo dentro del ser, algo dentro del hombre preciado, precioso, Señor. Oh Dios mío, pusiste eternidad en él. Oh Dios mío, Señor. Padre, es tu Espíritu en nosotros, mi Rey. Tu palabra dice, mi Señor, que tú hiciste al hombre alma viviente, Señor, y esto fue Adán. Señor, pero usted promete hacer espíritu vivificante, Señor, en el cual obtenemos, Señor, la vida eterna, mi Rey amado. Dios mío, el propósito de su palabra, Señor, el propósito de que los profetas se levantaran y hablaran de parte de Dios, que desde el principio, Señor, había estado hablando, como dice su palabra en hebreo, Señor, que Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos había hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor mío, en estos postreros días, mi Señor, tú has dado a tu iglesia espíritu de revelación para entender, Señor, los tiempos que vivimos, Señor. Padre, tu iglesia no duerme, mi Rey. Tu iglesia vela, Señor. Tu iglesia espera la promesa. Tu iglesia espera en la palabra, Señor, en la cual no pasará. Dios mío, tu iglesia no persigue vanas ilusiones, Señor. Tu iglesia, Señor, no está perdiendo el tiempo. Tu iglesia, Señor, no está entretenida, Señor, en las cosas efímeras, Señor, sino que está anclado en la palabra eterna, Señor. Oh Dios mío, hemos guardado tu palabra, Señor. Padre, y hemos creído a cada palabra que salió de tu boca, Dios mío. Padre, ciertamente para muchos es desechada, Señor. Oh Dios mío, quizás para muchos les sea duro oír y aún rechazar
rechinan sus dientes al oír la palabra. Oh Señor, pero para nosotros es preciada, es valiosa. Para nosotros es alimento, Señor. Para nosotros es sustento, para nosotros es vida. Oh Señor mío, usted ha preparado la palabra para aquellos que usted le envió. Señor mío, creemos que no vuelve vacía. Jamás, Señor, vuelve vacía, sino que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra, Señor Dios mío, y da fruto en su tiempo, Señor. Padre, así es la palabra que sale de tu boca. No vuelve vacía, sino que es preparado para aquellos que le enviaste. Señor, nosotros guardamos los preceptos, Señor. Nosotros guardamos tu palabra, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Oh Dios poderoso, que el Espíritu que habita en la palabra, Señor, se mueva en nuestros corazones, Señor, que testifique dentro de nosotros, sabiendo, Señor, Padre mío, que usted creó todas las cosas, Señor. Oh Dios mío, Padre amado, que sea usted en nosotros, Señor, vivificando, Señor. Oh Dios mío, esta, Señor, es mi petición ante ti, Señor, que seamos capaces, Señor, de comprender, Dios mío, cuál sea la altura, Señor, la profundidad, la anchura y la longitud, y de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey. Padre, damos gracias en esta mañana, Señor. Aleluya. Sigue con tus manos levantadas, aleluya. No pierdas